Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros el corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, Pepe López Zamorano. Bienvenido como siempre a esta casa. Gracias. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. Bienvenida a esta casa. Gracias. Y José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias. Quiero hacer un paréntesis antes de empezar el programa porque Pepe López Zamorano ha estado en el DF, en la capital mexicana, ha llegado a un hotel y el propietario del hotel, que dice ser el televidente de este programa, nos ha mandado un regalo que no lo puedo poner en la mesa todo el tiempo, pero son un par de botellas de tequilas muy especiales y muy bien envasados. ¿Cómo es la historia? ¿Quién es el propietario del hotel? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, es un empresario mexicano de una familia de empresarios, don Agustín Suárez, y realmente yo me llevé una muy grata sorpresa cuando estuve por allá porque me hospedé en el hotel, Hotel Suite Amberes, ahí en la emblemática zona rosa de la Ciudad de México, muy conocida, y fue una gran sorpresa para mí que estando hospedado en el hotel, tocan a la puerta y entra el gerente del hotel para presentarme justamente a don Agustín Suárez, ¿no? Y ya me comenta, me recuerda que él nos había enviado un mensaje cuando las elecciones del 2016, que yo le había hecho una apuesta en el aire a Peter Sefster, de que yo ponía una botella de tequila si perdía Donald Trump. Entonces, obviamente, perdí yo la apuesta. Él me había guardado la botella de tequila, nunca obviamente hubo posibilidad de un encuentro hasta que llegué casi por accidente al Hotel Suite Amberes, que está en la zona rosa, y entonces me llamó mucho la atención, porque él no es un fan, es un súper fan del programa, me dice que conoce de nombre a los panelistas, me comentó hasta comentarios, posiciones de varios de ellos, tiene sus favoritos, sus favoritas en el programa, dice que no se lo pierde jamás. Cuando no lo puede ver en vivo a través de la televisión de satélite allá, lo ve a través de YouTube. Entonces es un gran admirador, muy seguidor del programa y obviamente pues yo me comprometí con él a mandarles un saludo a todos ustedes y él quiso compartir no solamente la botella original de la apuesta, sino nos envió una botella original para los contertulios. Nos la tomaremos con los del programa. Un gran saludo a don Agustín en el DF y un gran saludo a todos los que nos siguen en este programa, que lo que pretenden es entender la realidad. Nosotros también tratamos de entenderla porque no está muy fácil. Bueno, primer asunto, Raquel Godos. El diario The New York Times ha publicado un reportaje firmado por Nicholas Casey y por Ernesto Londoño, en donde da cuenta de que el año pasado, en agosto del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con referencia a Venezuela, dijo que sobre la mesa tenía una opción militar. Pero lo que cuenta este reportaje es que hubo reuniones entre representantes del gobierno de Estados Unidos y algunos militares venezolanos cuya intención era derrocar al presidente Nicolás Maduro. Estas reuniones se llevaron a cabo entre el otoño del año pasado y principios de este año 2018, y lo que pedían los militares venezolanos esencialmente eran radioteléfonos cifrados para que no pudieran interceptarles las comunicaciones. Incluso cuentan cómo alguien en el gobierno de Estados Unidos pensó en enviar a estas conversaciones a Juan Cruz, un hombre que fue director de la CIA para América Latina y que trabajó en la Casa Blanca, pero se ha marchado de la Casa Blanca. Pero posteriormente alguien prefirió que mandaran diplomáticos de carrera, que Juan Cruz no lo es. Lo cierto del caso es que tanto en el gobierno de Venezuela como algunos otros presidentes latinoamericanos, que es el caso de Evo Morales, el de Bolivia, pues han rechazado estas reuniones de las que da cuenta el diario The New York Times. Han dicho que constituye una injerencia en América Latina y además esto recuerda episodios muy oscuros de la historia estadounidense en larga historia de intervenciones en nuestro continente. Recordemos que la CIA derrocó a Jacobo Arbenz, presidente democráticamente elegido en Guatemala en 1954. Después, en 1961, tuvo lugar la fallida incursión militar en Bahía de Cochinos en Cuba, cuando estaba John Kennedy recién posesionado. Pues mucho más adelante, en los años 70, en 1973, el 11 de septiembre, el golpe de Augusto Pinochet en Chile contra Salvador Allende, también patrocinado por Estados Unidos. Y más adelante ha habido otras ocasiones, como en Nicaragua, también el derrocamiento y la lucha también contra los sandinistas. En fin, ¿qué efectos puede tener este reportaje y el hecho de que haya habido esas reuniones?
Bueno, por un lado, evidentemente le da al régimen de Maduro, al gobierno de Maduro, un argumento al que agarrarse, ¿no? Está manifestando continuamente que la comunidad internacional está conchavada para atentar contra él, todo lo que sucedió con este presunto golpe de Estado, o ataque que sufrió hace unas semanas. Por un lado le da unos argumentos, digamos que lícitos, en tanto que asumimos que las informaciones del New York Times son verídicas, para que Maduro siga argumentando que la comunidad internacional está conchavada o, digamos, conspirando contra él. Pero por otro lado, sí que trae unos aires un poco de preocupación, ¿no? No sé hasta qué punto Estados Unidos debe volver a involucrarse en estos asuntos. Es cierto que al final parece que esos contactos se quedaron en nada, que fue simplemente una toma de contacto y quizá más a petición de los militares que del propio gobierno de Trump, pero existen unas conversaciones, ellos aceptaron entrar en ese juego de contactos, y evidentemente recuerda, como bien mencionabas, a una época muy oscura de Estados Unidos con América Latina. La cuestión es si, como mencionaba por ejemplo el expresidente Juan Manuel Santos, cuando ha habido esos intentos o esas acusaciones con otros gobiernos de la región y también con Estados Unidos sobre cómo atacar a Venezuela, si se le da argumentos o no a Venezuela para que eso sea cierto. Yo creo que a estas alturas del partido y de dadas las circunstancias tan caóticas en las que está Venezuela, deberíamos estar hablando más de unas coaliciones internacionales, como mencionaba también ahora el canciller Trujillo de Colombia la semana pasada, tratar de hacer un fondo común. Hay que hacer una presión diplomática mayor e intentar buscar soluciones externas desde el diálogo y no desde la fuerza militar. Y sobre todo porque a Estados Unidos no creo que le interese tampoco meterse en América Latina de esa forma, cuando evaluamos la influencia, por ejemplo, que está teniendo China de una forma mucho más inteligente a nivel económico, ¿no? Pepe Díaz Briceño. Sí, los críticos más duros de Venezuela, los que proponen una línea todavía más tajante contra el gobierno de Maduro, han pues básicamente sido muy críticos del reportaje de New York Times, porque como bien dice Raquel, básicamente se trata de reuniones que se tuvieron con al menos un militar venezolano, para escuchar, pero al final no actuaron. Y esa es la manera de defender de que realmente Estados Unidos, la administración Trump, no estaba considerando ningún tipo de apoyo a estos, pues básicamente, militares rebeldes. El problema, Juan Carlos, y aquí es la parte que a mí me queda mucho más dudas, es que esta percepción que tiene la gente más a la dura y radical en contra del gobierno de Maduro, pues son una posición que no es compartida al interior, sobre todo de América Latina. Sin duda la situación de Venezuela es muy desesperada, sin duda se busca tener algún contacto, incluso porque saber lo que está pasando al interior del ejército, porque es una de las fuerzas más cerradas de cómo está el gobierno de Maduro. Pero si usted le pregunta a distintos países latinoamericanos que han estado apoyando la diplomacia internacional hacia Venezuela a través del Grupo de Lima y otros, sobre si estas pláticas son una forma sensible de actuar, pues le dirían quizá una, pero tener tres, esto ya habla de otro tipo de cosas. Y lo más terrible, Juan Carlos, a pesar de que hay mucha gente de buena voluntad que busca ayudar en la situación venezolana, que dicen es mejor un golpe de Estado que nada, pues también es grave porque el propio Trump, en su primer acercamiento con líderes latinoamericanos, una reunión donde estuvo el expresidente Santos y otros líderes latinoamericanos, habló de una opción militar. También hemos visto que el propio Rex Tillerson, ex secretario de Estado, dejó abierta la posibilidad de un golpe militar. Entonces, a pesar de que nos digan que las reuniones solo fueron informativas, hay todo un contexto que nos habla de que pudieron haber tomado una decisión más dura y eso hubiera causado, como ya lo está creando, una posición muy difícil de defender para los gobiernos de América Latina que deciden colaborar con Washington. Pepe López Zamora. Por a mí lo que me sorprende es que justamente se da esta revelación un año después de que el propio presidente Trump había mencionado la existencia de una opción militar para Venezuela.
lo recatado que se vio el gobierno de la administración Trump. Para tantos halcones que hay dentro de la administración, esta transición que hay justamente de personajes aparentemente moderados, como el propio Tillerson, y que vengan personas con una percepción mucho más hostil, ¿no? Con esta visión mucho más guerrerista y belicosa hacia los asuntos internacionales en general, lo que nos revela el New York Times de ser correcto es que la verdad la administración Trump no quiso dar un paso, fue absolutamente tibia desde la perspectiva de lo que le estaban pidiendo estos militares. Bueno, y no le estaban pidiendo mucho, le estaban pidiendo radios para poder coordinar la eventualidad de algún tipo de movilización. La administración Trump ni siquiera lo hizo, es más, sugiere que hubo un fuerte debate interno para determinar si valía la pena reunirse con estos militares. Y estos militares se le acercaron a la administración Trump. Ellos no lo estaban proponiendo. Número dos, me llama la atención la cantidad de oficiales que este oficial de inteligencia militar menciona que están metidos en un posible intento de golpe o desestabilización, porque estamos hablando de cientos de personas y que a partir de esos contactos iniciales la administración del presidente Nicolás Maduro ha tomado pasos, ha llevado a cabo redadas, se han hecho arrestos y eso es lo que es la circunstancia, ¿no? Ahora, yo entiendo que hay esta percepción o interpretación de que por el solo hecho de celebrar la reunión entre un gobierno y un grupo de rebeldes se da una especie de apoyo tácito a la percepción o se legitima de alguna manera lo que está ocurriendo. Pero yo más bien lo veo como un signo también de que hay muchos gobiernos que ven con cierta angustia que la crisis en Venezuela se empeora. Apenas la semana pasada tuvimos una reunión en la Organización de Estados Americanos y la descripción que hacen organismos independientes, como por ejemplo la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el propio Instituto de Política Migratoria, es una situación desesperante, que más de 1.2 millones de personas salieron de Venezuela porque se estaban literalmente muriendo de hambre, ¿no? Y a pesar de que hay una cierta convergencia de políticas en algunos países de la región para dar cierta permanencia temporal, cierto estatus legal, etcétera, lo que estamos viendo es que esta crisis no va para mejor, esta crisis va para peor. Evidentemente yo tampoco creo que haya una solución militar y como estamos viendo los cambios de gobierno en América Latina, por ejemplo, los cambios en México, no parece que apunte la región hacia una solución militar, sino por el contrario, ¿no? Entonces ese aparente consenso que estaba perfilándose por parte del actual gobierno mexicano, Estados Unidos y otros países de la región de hacer un frente concertado no necesariamente se va a mantener. Así que yo creo que la situación sigue estando muy fluida, pero yo discreparía con Pepe. Aquí yo creo que no la crítica es al reporte del New York Times, sino él fue el mensajero de lo que está ocurriendo de facto y es la realidad de que muchos dentro de Venezuela creen que tienen que tomar acciones desesperadas para cambiar la situación. A mí me parece que sí, creo que el titular está desfasado porque dice la administración Trump discute planes de golpe con funcionarios del gobierno de Venezuela, rebeldes. A mí me parece que ese titular no corresponde directamente a lo que contiene el artículo, que habla más bien de escuchar justamente lo que está pasando al interior del ejército. Jamás Estados Unidos tuvo una participación, según dice el artículo mismo, en proponer algún tipo de planes. Pero también, o sea, lo que sí hay que decir, Juan Carlos, es que a pesar de que hayan sido solo escuchas, el hecho de que se da a conocer le reduce el campo de maniobra para que cualquier gobierno de izquierda se acerque a Washington para funcionar como bisagra de una transición en Venezuela. El gobierno de México, que va a entrar en enero, ya es reticente a cualquier acción internacional en América Latina. Ellos mismos se ven como paladines de la autodeterminación, de la no intervención en los asuntos externos. El que salgan este tipo de noticias lo único que hace es reforzar a que los gobiernos de izquierda, que pudieran ser una puerta para entrar, para dar aire a una transición ordenada, no se acerquen a Washington. Yo es que, al hilo de lo que mencionas, creo que Washington ha dejado hace tiempo de ser un interlocutor válido para solucionar el conflicto. En el momento en el que Trump llega y toma una posición extremadamente dura con Venezuela, se anula su capacidad de negociación. Entonces, hay que ver quiénes son aquellos países que son capaces de liderar ese proceso transicional y dejar a un lado a Washington, que al fin y al cabo se está manteniendo en una política aislacionista y en este tipo de cuestiones, con Venezuela, con Cuba, que es incluso con Nicaragua, yo creo que ni siquiera tiene intereses realmente estratégicos, son intereses políticos que apelan al electorado de la Florida, ¿no? Ni siquiera se debe a que ellos tengan un interés por salvaguardar a esas sociedades. No, y en este caso, como lo vimos cuando mencionaron el tema de la opción militar, creo que el hecho retórico simplemente de mencionarlo fue contraproducente para cualquier esfuerzo regional de intentar integrar un frente común para buscar una solución negociada. Trump va justamente en las próximas semanas a Colombia y seguramente conversará con el presidente Iván Duque, que hoy cumple 1 mes y 3 días en el cargo, sobre lo que está pasando en Venezuela. En Colombia han llegado más de 1 millón de venezolanos, es decir, alrededor del 50% de los que se han marchado
de su país. Y a propósito de Colombia, el presidente Duque ha congelado las conversaciones, los diálogos con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, la segunda guerrilla colombiana. Su antecesor, Juan Manuel Santos, firmó un acuerdo de terminación del conflicto con las FARC. Eso se puso en marcha, aunque en los últimos días ha habido 3 dirigentes de las FARC que han huido, entre ellos Iván Márquez, el jefe negociador con el gobierno en las conversaciones de La Habana. Pero en el caso del ELN, Duque dijo ayer que él no piensa dialogar con esa organización guerrillera mientras no ponga en libertad a los secuestrados. Se calcula que hay más de entre 15 y 20 secuestrados. Y el comisionado de paz, Miguel Ceballos, ha dicho que en los 17 meses de conversaciones que llevan, el ELN, que se sentó a dialogar con el gobierno Santos en Ecuador, ha cometido 462 actividades criminales, así los llamó, aunque hace poco puso en libertad a 3 soldados. ¿Tiene razón Duque al supeditar la reanudación de los diálogos con el ELN a la circunstancia de que esa organización ponga en libertad a las personas a las que ha secuestrado? Bueno, creo que si atendemos a lo que prometió en campaña, tiene lógica, evidentemente. Está simplemente siguiendo una lógica política sobre su agenda electoral y no aceptó los procesos de paz o no le parecieron bien cómo se llevó a cabo el proceso de paz con las FARC. No tiene por qué imitar el mismo modelo de Santos, tiene que darle un giro a la cuestión. A nivel estratégico, creo que además se lo puede permitir, porque la presencia, la fuerza y los mecanismos que tiene el ELN no son comparables a la infraestructura que tenían las FARC en el país, y por lo tanto puede que tenga un margen de maniobra mayor para hacer esa petición. Otra cosa es hasta qué punto dilate esas condiciones, porque sí que creo que él ahora mismo tiene la capacidad, o digamos el problema o la oportunidad, según se mire, de pasar a la historia como el presidente que apuntaló el proceso de paz o el presidente que se cargó el proceso de paz que creó Santos. Entonces tiene una responsabilidad muy grande ahí. Vamos a ver hasta qué punto gestiona la situación. Yo creo que es una oportunidad única para un país como Colombia avanzar de la manera que sea, con las condiciones que sea, pero siempre hacia un diálogo con las guerrillas. Lo que pasa es que el ELN, y eso creo que le puede beneficiar si lo hace de una manera inteligente, está mucho más debilitado, es mucho más pequeño, tiene una infraestructura mucho menor que las FARC, y ahí pues puede manejar un poco más, apretar un poco más las negociaciones, ¿no? Pepe López Zamora. Sí, yo creo que me parece legítimo, ¿no? Si estamos viendo, si son correctas estas cifras, ¿no? El hecho de estar negociando de buena fe en busca de la pacificación y que el grupo siga cometiendo ese tipo de actividades criminales, obviamente creo que le da la mano fuerte, ¿no? Es una altura moral al presidente decir, bueno, seguimos comprometidos con el diálogo, pero obviamente dejemos atrás las actividades criminales. Me recuerda un poco lo que está pasando en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ¿no? Esta noción de por qué vamos a tomar una actitud de buena fe constructiva, mantener los acuerdos, como estamos viendo que Irán sigue con sus actividades desestabilizadoras en la región, obviamente todas las proporciones guardadas, pero coincido con Raquel. La fuerza que tiene en este momento el ELN, estamos hablando de alrededor de 1.500 combatientes, creo que le da mucha menos capacidad de negociación que las FARC, que de hecho controlaban grandes porciones del territorio de Colombia. Entonces a mí me parece que tiene sentido, ojalá que haya una posición constructiva también del ELN, de tal manera que este proceso de paz continúe. Pepe. No, a mí me parece una muestra de negociación para principiantes. Entrando el gobierno con una legitimidad recién ingresado en agosto y tomar una posición dura, pues le da unas cartas sobre la mesa que de entrada le sirven para lograr un mejor acuerdo de lo que se pudiera lograr si es que se llega a esto. Las cifras, como bien decía, 100 víctimas fatales en estos 17 meses de conflicto y 148 atentados contra la infraestructura petrolera, pues nos hablan de que más que peras en dulce, las negociaciones son bastante difíciles, ¿no? Además de los secuestros. Ahora, obviamente, le deja la pelota en la cancha del ELN, porque dicen que pues, van a seguir liberando a pesar de estas condiciones inaceptables, como le llaman a lo que ofreció Duque, y esperemos que sí den una muestra de cierta voluntad. Ahora, recordemos, Juan Carlos, hemos analizado algunas veces este tema previamente, que en el caso de las FARC, cualquier acuerdo que se logre será imperfecto. Entonces necesitamos ser muy cuidadosos de lo que se pueda llegar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe Díaz Briceño, el pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama,
a los expresidentes se les dice presidentes en algunos países y por eso me confundo. El expresidente Barack Obama pronunció un discurso en la Universidad de Illinois. Él vivió por muchos años en Chicago, incluso cuando habló dijo que le gustaba estar nuevamente en casa, en donde se refirió esencialmente al gobierno de Donald Trump, de su sucesor. Es importante este discurso porque para algunos fue como un primer paso hacia una campaña electoral que por supuesto que ha empezado ya de cara a las elecciones legislativas del próximo 6 de noviembre, donde se van a renovar los 435 escaños, es decir, la totalidad de los de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, alrededor de un 30%. Obama dijo varias cosas. Dijo que en Estados Unidos históricamente siempre ha habido algunas personas que son partidarias del statu quo y que quieren echar para atrás las reformas. Dijo que siempre ha habido gente aquí extremista. Se refirió a los ataques del presidente Trump a la prensa. Dijo Obama, a mí no me gustaba Fox News, pero no se me ocurrió jamás amenazar con el cierre de ese grupo de comunicaciones. Dijo además que le parece bien que el señor Trump hasta cierto punto se ufane de la buena situación económica, pero agregó que esta recuperación tras la crisis económica de hace 10 años no empezó con el señor Donald Trump, sino en el gobierno de Obama. La gente lo aplaudió bastante y dijo, yo no veo por qué es tan difícil condenar el nazismo. La gente aplaudió bastante a Barack Obama. Donald Trump posteriormente dijo en una manifestación pública que alguien le había preguntado por el discurso de Obama, le había preguntado si lo había visto y él dijo sí, en efecto lo estaba viendo, pero me quedé dormido. Me quedé dormido porque Obama es muy bueno, pero para que uno se quede dormido. ¿Tendrá impacto este discurso de Obama en la campaña electoral, en la posibilidad de que los demócratas recuperen por lo menos el control en la Cámara de Representantes, ya que los republicanos lo tienen hoy en día tanto en la Cámara como en el Senado, o esto va a ser simplemente, o van a ser simplemente palabras que se las lleva el viento? No, hay que primero decir que le llaman la boleta genérica de lo que viene para noviembre. Los demócratas tienen un 48 puntos de aceptación respecto a alrededor de 36% de los republicanos. Esto en principio haría pensar de una ola azul que llegaría en noviembre. Muchos discuten exactamente qué tan grande podría ser esa diferencia. Muchos dan por descontado que los demócratas tomarán la Cámara de Representantes, pero a mí me parece que todavía está eso por verse. El expresidente Obama llega a un momento en el que ya el propio domingo estuvo haciendo campaña en California para algunos distritos que son controlados por los republicanos, y el próximo jueves va a estar en Ohio. Entonces, Obama realmente ya entró de vuelta a la política, aunque no diga la palabra Trump, está pensando, como bien dices, directamente en las consecuencias de su administración. El problema que tiene Obama es que pues, realmente el presidente Trump lo que ha hecho es quitar prácticamente el legado que ha dejado en muchísimas áreas. Podemos hacer una lista desde cambio climático, la propia reforma sanitaria, la inmigración, temas que han sido prácticamente cambiados en 180 grados por parte de la administración Trump. Y pues realmente el mensaje de Obama realmente calará entre las bases, sobre todo de los independientes, que son los que pudieran tener en la llave pues cómo cambiar la política en Estados Unidos. Está por verse. Sin duda el mensaje de Obama es muy, pues digamos, motivante. Pero recordemos, Juan Carlos, en un lugar como Ohio, pues la política de Obama fue repudiada. Trump logró imponerse, si no en el voto general en la nación, sí en los estados claves, donde una clase blanca dejó de atrás las promesas de Obama de 2008 para volteársele ahora en 2016. ¿Será que vuelven con Obama? A mí me parece que eso no está 100% seguro. Y un último comentario de mi parte es, a mí me parece realmente lamentable que no haya una figura de peso nacional fuera del expresidente Obama, que prácticamente ya no tiene una vida política hacia adelante, que tenga que regresar a esos distritos republicanos para hacer campaña y motivar a un electorado. ¿Dónde están realmente esas figuras nacionales demócratas? Hasta el momento no existe un favorito para liderar la candidatura demócrata en la próxima elección presidencial. Pepe López Zamorano, justamente estaba pensando en lo que acaba de decir Pepe Díaz Briceño, en el sentido de, ¿será que Obama se ha convertido en el jefe de la oposición? Porque aquí no hay nadie en el Partido Demócrata, parece que no sirve para nada. Probablemente,
Pero Obama lo hace no solamente por un acto de generosidad, sino por un doble propósito. Es decir, la razón por la cual creo yo que estamos viendo Obama, evidentemente, es este afán, obviamente, que su movimiento progresista triunfe en las elecciones de noviembre, como bien indica Pepe. Pero también es una manera de preservar su legado. Su legado. Es decir, si estamos viendo que está echando Trump atrás las manecillas de reloj de muchas de las cosas de Obama que ya mencionó Pepe, es lógico que el presidente, en este momento tan crucial, salga a la arena pública y busque defender su legado. Y creo que el tema, uno de los aspectos más importantes donde el presidente Trump siempre se ufana de haber creado este milagro económico, es precisamente en el tema del crecimiento económico en el país, ¿no? Porque Trump siempre sale a la arena política echándose agua al molino, diciendo que gracias a él la economía se ha recuperado, a su recorte fiscal, a desregulación. Evidentemente todos los economistas van a coincidir que si es un recorte de impuestos, si desregulas, eso es música para los oídos del sector privado y evidentemente eso está creando crecimiento económico. Sin embargo, cuando te vas al punto más fino, tú te das cuenta que la recuperación económica de Estados Unidos empezó realmente en la era Obama. Le dieron un país virtualmente hecho trizas, ¿no? En muchos programas, comentarios, ya prácticamente estamos hablando si Estados Unidos era un estado fallido después de la recesión del 2008-2009. Obama no solamente sacó al buey de la barranca, si me permite la expresión, sino que ha generado el periodo de crecimiento económico más prolongado en la historia moderna de Estados Unidos, 95 meses de crecimiento y de creación de empleos, algo que solamente mencionábamos en la era Trump, esta bonanza sin precedentes, ¿no? Ahora, cuando ves las cifras de la administración Trump, ya más en punto delgado, como decía yo, te das cuenta que este crecimiento que está generando Estados Unidos, número uno, no se compara con el de otras épocas y está haciéndolo a costa de generar un déficit fiscal de largo plazo. Cuando está echando atrás las manecillas de Obamacare, está dejando a 3 millones de estadounidenses en este momento menos con seguro médico que cuando Obama dejó el poder. Los salarios están estancados, no hay un crecimiento real de salarios en Estados Unidos. La inflación está en aumento. Y si a esto le agrega sus recientes decisiones de política económica, especialmente la decisión de lanzarse en esta guerra comercial contra China, de imponer aranceles comerciales a México, Canadá, y a la Unión Europea contra el aluminio y el acero, esto está generando represalias económicas que están afectando directamente a la base conservadora de Trump en los estados del Medio Oeste, porque las acciones punitivas de México, de Canadá, de la Unión Europea, etcétera, están enfocadas específicamente con una lógica que tiene que ver con la política y es afectar esos estados del centro sureños productores agrícolas que llevaron a Trump a la presidencia y evidentemente esto no deberían ser buenas noticias para el presidente. Pregunta Pepe si el mensaje de Obama va a calar. Creo que va a calar, porque evidentemente los demócratas, los progresistas, te voy a explicar, los progresistas están justamente en busca de un líder. Usted es muy pro Obama, señor Pepe. El señor, obamista. Muchos demócratas se preguntaban, ¿dónde está Obama? Justamente, y la respuesta que dio su equipo, ni siquiera el presidente, fue: no queremos opacar el surgimiento de liderazgos demócratas para las próximas generaciones, porque Obama ya está de salida. Yo creo que el hecho de que Obama esté en la palestra en este momento en la arena pública es importante, porque lo que define el triunfo de los demócratas en las elecciones es la cantidad de gente que vaya a votar. Y desafortunadamente, aunque los demócratas ganaron el voto popular en el 2016, le recuerdo a Pepe, en aquellos estados claves no lo hicieron. 12 millones de latinos no salieron a votar. Eso también es importante y pudo haber hecho la diferencia en estados como Florida o como Virginia, por ejemplo. Entonces yo creo que es importante que el presidente esté allí, que muestre su legado, que eche abajo esta percepción que hay de que Trump es el que generó el milagro económico y sobre todo, qué dosis de buen oxígeno que tengamos por primera vez en muchos años una figura pública que hable en oraciones completas. Raquel Godoy, en frases, en oraciones es la palabra. Bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo con este Pepe y no con el otro, y creo que Obama va a tener un efecto positivo porque, primero, no está detrás de un candidato concreto. Cuando hizo campaña por Hillary Clinton, el rostro digamos, expuesto era el de la propia Hillary, no el de él, y ahora en las legislativas es algo un poco más abstracto, con lo cual el que va a liderar la campaña va a ser él. Ha estado, yo creo, en un silencio elegante durante estos 2 años, pero también efectista. Creo que también ha buscado ese efecto de ahora voy a volver y vamos a darle la vuelta a esto, porque si hubiera empezado a hablar hace un año, se hubiera diluido la fuerza, ¿no? Él es muy inteligente a la hora de trazar las estrategias políticas y es un excelente orador, a diferencia del actual presidente. Entonces creo que sí que tiene una capacidad de como decía él, fire up, ¿no? Levantar los ánimos, sí.
levantar los ánimos al electorado, y ahí está la cuestión. Ayer en California se sacaba del atril una planilla, ¿no?, para que la gente se registrara a votar, que es uno de los pasos claves en este país para poder ejercer el derecho al voto. Y luego, por otra parte, creo que si analizamos un poco el discurso que dio el viernes, hizo ciertos guiños al progresismo que quizá nunca quiso abandonar, pero que tuvo que abandonar a la fuerza cuando estaba en la Casa Blanca. Por ejemplo, volvió a apoyar el Medicare for All, que al fin y al cabo es un paso previo a la salud universal. Y este asunto, cuando uno habla con los demócratas, es bastante clave a la hora de votar. Mucha gente les pregunta si votarían otra vez por un congresista que intentó derogar el Obamacare y dicen que no, porque hay mucha gente pobre en este país que no se puede pagar un seguro de salud así como así. Entonces, yo creo que va a trazar una estrategia muy inteligente. Yo no creo que tanto que los demócratas estén tan perdidos en el sentido de buscar un liderazgo. Yo creo que simplemente están esperando a empezar una batalla después de las legislativas. Creo que atiende a un proceso político razonable. Elegir a un líder a 3 años de las presidenciales ahora puede abrazar a ese líder y no tiene sentido. Nadie quiere salir a que lo quemen en el fuego. Y me parece que la idea de Obama, que es sobre todo mencionable y que hay que subrayar, es cuando dijo que Donald Trump, y sí lo mencionó por su nombre por primera vez en 2 años, el viernes, no es una causa, es un síntoma. El problema es que este país lleva mucho tiempo almacenando y alimentando ciertos odios y ciertas cuestiones que han hecho que Trump emerja. No es que Trump haga que este país se divida, sino que él es el síntoma de lo que está sucediendo. Y claro, hay una parte del electorado a la que Obama nunca va a llegar, eso está claro. Pero Obama no va a hacer campaña para la gente que está votando por Trump. Obama va a hacer campaña para los demócratas que no salen a votar y que necesitan tener un nuevo propósito para acudir a las urnas. Rápidamente, Obama va a Ohio justamente este jueves. Ahí es un estado que le dio el rechazo en las últimas elecciones a los demócratas y que originalmente le había dado pues, un visto bueno a su candidatura en 2008. Entonces, y en 2012. Exacto, pero la pregunta es, ¿cómo va a resonar ahora el mensaje de Obama ahí? ¿Realmente se regresará con los demócratas o no? Me parece que todavía está abierto en el aire. Y creo que también, justamente, resaltar la figura de Obama, como han hecho Pepe y Raquel, justamente me da la razón. Porque pienso que en lugar de estar hablando de Obama, tendríamos que estar hablando de los otros candidatos demócratas. Si algo se ha probado continuamente en las elecciones es que los candidatos locales importan, son muy importantes para la movilización propia del voto. Recordemos, en lugar de hablar de Obama, teníamos que estar hablando de figuras como Beto O'Rourke en Texas, que está compitiendo contra Ted Cruz en la senaduría por ese estado. Teníamos que estar hablando por Stacey Abrams, la primera candidata afroamericana que está compitiendo por la gobernatura de Georgia en el sur de Estados Unidos. Si ellos logran obtener un dinamismo, inspirar a los votantes, serán más decisivos de lo que pueda hacer Obama. Pero no hay que olvidar que las elecciones legislativas de medio tiempo son un referéndum del gobierno en turno. Y históricamente sabemos que el gobierno que tiene el control de la Casa Blanca pierde escaños. Esta es una oportunidad magnífica, no solamente desde una escena macroeconómica o macropolítica, de decir, que ganen eso. Esta es la posibilidad que tienen real los demócratas de recuperar el control de la Cámara de Representantes. Probablemente no en el Senado. Tienen que hacer un triunfo de 23 escaños netos. Si la Obama puede contribuir de alguna manera a que los demócratas recuperen el control de la Cámara de Representantes, creo que ese va a ser el principal freno a que continúe la agenda de Trump. Porque si algo hemos visto en lo que va de la presidencia de la era Trump, es que el Congreso está perdido en acción. Realmente el balance constitucional donde el legislativo debe funcionar como contrapeso y el judicial al ejecutivo no existe. La única rama del gobierno que ha servido de contrapeso a los excesos de la administración Trump han sido los tribunales. Son las que han impedido primero la provisión de viajes, son las que impidieron y tienen todavía congelada la desaparición de DACA y de muchos otros temas de la administración Trump. Entonces, en la medida que pueda rebalancearse esa fuerza política, tomando en cuenta que probablemente aprueben al nominado de Trump a la Suprema Corte de Justicia, creo que este es un interés estratégico de los demócratas y trasciende a la figura personal de Obama o lo que pensemos de él. Y hay una cuestión económica sobre lo que mencionaba Pepe en Ohio y todo el cinturón de los estados, digamos, del cinturón de acero, Pensilvania, que perdió Hillary en 2016.
Y es que esa gente votaba porque decían que su calidad de vida no había mejorado, que eran los olvidados y que la subida o la mejora económica de la que se vanagloriaba Obama no se había visto impactada en sus propios salarios, en su calidad de vida. No habían vuelto a la vida que tenían antes de la crisis de 2008. Sí. Pues bien, las medidas económicas de Trump tampoco se están traduciendo en la subida de los salarios y esa gente lo sabe. Aunque les haya reducido a lo mejor en el bracket de impuestos un poquito, a lo mejor han ganado $50 en su nómina mes a mes, sus salarios no se han visto incrementados. Y es curioso porque, de hecho, hay un candidato en West Virginia que es de origen latino y mexicano que votó por Trump, ahora se ha presentado por el Partido Demócrata y está explicándole a los mineros por qué no hay que votar por él. Oye, solo quiero decir, el Washington Post tiene una noticia que dice hoy, la cantidad de trabajos de trabajadores blue collar, trabajadores obreros, etcétera, está creciendo justamente en las partes donde Trump es popular. O sea, no es una invención mía, es realmente algo que está teniendo así. O sea, discuta con el Washington Post. Realmente están aumentando los trabajos en esos lugares. No se sabe si están aumentando los salarios, pero sí el número de puestos de trabajo. Los demócratas no tienen realmente comprada esa elección. Ya, bueno. Cambio de asunto, Raquel Godos. Cambio de asunto. Oiga, hay noticia. No, algo de balance. Sí. No, me parece perfecto. Está muy bien, está muy bien. Cambio de asunto. Uno de los fenómenos sociales y noticiosos del último año ha sido el movimiento Me Too, después de que se destapara en varias revistas, en la revista de New Yorker y en el periódico de New York Times, los abusos a mujeres por parte de Harvey Weinstein, el todopoderoso productor de Hollywood. En las últimas horas ha tenido que renunciar por algo similar. Leslie Moonves, el presidente de la CBS, llevaba 15 años en el cargo, convirtió a la CBS en el canal de televisión, en la cadena más vista en Estados Unidos, por encima de la ABC y de la NBC y de todas las demás. Ha sido reemplazado por Joseph Iannello, y todo como consecuencia de que en el New Yorker ayer aparecieron nuevamente por el periodista Ronan Farrow algunas denuncias de 6 mujeres que dijeron que el señor Moonves las había acosado sexualmente, había tratado de abusar sexualmente de ellas. Ya había habido una denuncia anterior. De manera que en la CBS le pidieron la renuncia al señor Moonves. Él se va a llevar una indemnización de $120 millones aparentemente. Le van a descontar de entrada 20 millones que quieren donar a unas organizaciones femeninas que están en favor de la igualdad de género y demás. Va a haber una investigación interna también y posiblemente incluso le reduzcan esta indemnización. Este señor Moonves era importantísimo en la industria de la televisión y del cine. Cuando estuvo en Lorimar, en la compañía, fue de los creadores de la serie Dallas, que fue muy célebre. Cuando estuvo en la Warner Bros., nada menos que impulsó una serie como Friends o como ER. Y se calcula que entre el año 2006 y el 2017, 2006 a 2017, se ganó $1.000 millones el señor Moonves, $1.000 millones. Aquí la pregunta es, después de Harvey Weinstein vino el caso de Charlie Rose en la CBS, periodista muy conocido, luego en la Fox vino el caso de Bill O'Reilly, que también lo tuvieron que marginar, en la Fox el presidente ejecutivo Roger Ailes también tuvo que irse por la misma cosa. ¿Usted alguna vez pensó que esto iba a tener semejante fondo, que iba a haber tantos hombres involucrados en algo así? Pues no sé si preveía que hubiera tantos casos. Lo que sí me parece un buen síntoma es que los que hayan cometido estos abusos salgan por donde tienen que salir, que es por la puerta de salida. La cuestión es que no se puede tolerar este tipo de abusos y no se pueden replicar. Entonces, cuando se expulsa a un señor como este que ha estado acumulando poder durante décadas, porque esa es una de las raíces del problema, lo que se hace es decirles a los demás, oigan, si ustedes cometen esto, si ustedes hacen algo similar, también se van a marchar. Entonces, lo que se está haciendo ahora a través del movimiento Me Too es sentar unos precedentes para que esto no se repita. Lo que todavía me preocupa es que, por ejemplo, en países como el mío no se estén dando esos casos. Yo estoy segura de que también hay casos de abuso sexual y nadie los denuncia. Esto todavía es un paso que América Latina. Claro, todavía es un paso que tenemos que dar y en el que Estados Unidos nos lleva una ostensible ventaja. Pero eso no quiere decir que haya una persecución. A mí me llama mucho la atención ahora este movimiento antifeminista, que como si el feminismo fuera una ideología, que no lo es, para decir que es que cuidado porque se atenta contra la integridad de los hombres y demás. ¿No? El 90% o el 98% de los casos de las mujeres que denuncian salen a denunciar un caso de violación es porque es cierto, de abuso sexual.
y es muy raro que las denuncias sean falsas. Entonces hay que tener mucho cuidado y mucha delicadeza y aplaudir también a estas mujeres que son valientes a la hora de denunciar estos casos. Y sobre todo con estos señores que tienen tantísimo poder y tantísimo dinero. No creo que, además, después de haber abusado de estas mujeres, vaya a tener problemas de liquidez. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, hubo ayer elecciones en Suecia. Usted además ha pasado algún tiempo como profesional en los países nórdicos, pero lo que llama la atención es lo siguiente. El primer ministro, Stefan Löfven, logró el 28,4% de los votos. El partido del señor Löfven ha recibido muchos votos a lo largo de la historia, pero este es el peor resultado en 100 años, en un siglo. Pero lo que llama la atención es que los demócratas suecos, el partido dirigido por Jimmy Åkesson, que tiene orígenes nazis y que usaba símbolos nazis, los ha ido eliminando paulatinamente, pero que tenía simbología nazi, consiguió el 17,6% de los votos, es decir, casi el 18% de los votos. Hace 8 años tenía solamente el 5,7% de los votos. Esto con el discurso anti-inmigración. Y el problema para Löfven es que no se sabe si va a poder gobernar, porque su coalición tiene 144 escaños, mientras que la oposición tiene 143. ¿No es inquietante que estén aumentando estos movimientos xenófobos, que está aumentando el respaldo de los movimientos xenófobos en países como Italia, donde están prácticamente gobernando, en países como Hungría, con el señor Orbán, movimientos como el Frente Nacional en Francia, que por fortuna fue duplicado en la segunda vuelta electoral por Emmanuel Macron y que está encabezado por Marine Le Pen? Desde luego es preocupante que en Europa estén dándose estos movimientos cada vez, porque esté habiendo un crecimiento paulatino, ¿no?, de la extrema derecha y que además se esté capitalizando en partidos propios, porque hasta ahora la gente de una ideología quizá más extrema comulgaba con partidos que no necesariamente de forma vocal se expresaban de una forma tan extrema. Lo que está pasando es este surgimiento y la partición, también la atomización de los parlamentos y de los sistemas políticos. Ya no existe un bipartidismo tan sencillo como solía existir antes en Europa, sino que se está fragmentando el electorado. Y el fenómeno es muy interesante, pero también es muy preocupante. De todas formas, en Suecia, aunque sea algo que, bueno, Suecia, Dinamarca, aunque sea algo que la gente le pueda extrañar, son países extremadamente racistas. Son sociedades muy avanzadas en términos de la sociedad del estado de bienestar, cómo implementan el sistema educativo, la sanidad, pero son muy racistas. Yo cuando vivía en Dinamarca me impresionó muchísimo cómo la inmigración turca en las ciudades estaba totalmente aislada en guetos a las afueras e incluso el sistema de transporte público prácticamente se dividía en blancos y gente de Oriente Medio, ¿no? Claro. Entonces, no me extraña que haya resurgido en ese sentido y sobre todo creo que está aupado, es algo que estaba ahí, es una simiente que está ahí, que Europa no ha sido capaz de dilapidar después del nazismo en Alemania, pero que bueno, yo creo que la Unión Europea tiene el gran reto de impulsar sobre todo ese sentido de unión y particularmente atajar el problema de la extrema derecha, más que cualquier otro problema, de hecho. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Les quedo debiendo el tema de Serena Williams, la tenista, y de la final del US Open para mañana porque se acabó el tiempo. Gracias Pepe López Zamorano por haber estado aquí, Raquel Godos, Pepe Díaz Briceño, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.